Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Licencias y permisos para policías quedan suspendidos ante repunte de homicidios y ataques. Estos tipos de situaciones, en lugar de desmotivar a la policía, nos dan más fuerza. La PNC sepultó a otro de sus miembros muerto en manos de criminales. Salen a la luz nuevas denuncias por despidos en la alcaldía de Santa Tecla. Nuevos enfrentamientos dejan al menos 3 pandilleros muertos. En este cementerio no hay espacio para más muertos. Esta noche le diremos cuál es el plan de la municipalidad para afrontar una problemática originada por la violencia. En Honduras ordenan la captura de la vicepresidenta del Congreso y 3 de sus familiares. Muy buenas noches, los saludamos Elida Magaña y su servidora Roxana Webb. Qué gusto que estén en sintonía de Hechos de la Noche. Gracias por preferir informarse junto a nosotras. Iniciamos con noticias para nada alentadoras, y es que 33 son los policías caídos en los primeros 6 meses del año, y julio inicia con la velación y sepelio de 2 de estos agentes asesinados. Estas muertes están marcando el año 2015 como uno de los más oscuros en la historia de la Policía Nacional Civil, que nació para garantizar la paz, pero que está librando una nueva guerra contra las pandillas. Bueno, ayer le presentábamos esta información que en ese momento se mantenía en desarrollo. Unos minutos después, lamentablemente, fue confirmado. La más reciente víctima es la agente Ana Daisy Cabrera, asesinada anoche durante un operativo en el caserío San Felipe del cantón Las Isletas en San Pedro Mazahuat, La Paz. Estaba destacada en el 911 de Zacatecoluca y deja en la orfandad a 2 hijos. La agente llegó a verificar una denuncia sobre la presencia de pandilleros en una vivienda, y ella junto a sus compañeros fueron recibidos a balazos. En este mismo hecho, otro agente resultó lesionado. Como ya se lo mencionábamos, julio inicia con el sepelio de un cabo de la PNC asesinado en Apopa. Nuestro compañero Raúl Hernández nos tiene los detalles. Fue el último recorrido del cabo Sergio de Jesús Estrada González, quien fue asesinado el pasado lunes en la colonia Valle Verde 3 del municipio de Apopa. El cortejo fúnebre fue acompañado de familiares, compañeros de trabajo y amigos. Partió desde la iglesia de Popotlán hasta llegar al cementerio de la localidad. En este lugar, el ambiente fue invadido por canciones tristes, dedicadas para alguien que no volverá. Autoridades de la Unidad de Control Migratorio hablaron de los logros de la gente dentro de la corporación. En su vida policial obtuvo méritos por su excelente trabajo y desempeño profesional, y siempre se destacó por ser solidario con sus compañeros. Que estos tipos de situaciones, en lugar de desmotivar a la policía, nos dan más fuerza, nos dan más ánimo para enfrentarlos con todo el poder legal que tenemos. Quiero pedirles un minuto de aplauso para este gran hombre que es el Paz. A sus familiares se les entregó el pabellón nacional como muestra de agradecimiento del trabajo realizado por el cabo Estrada González. Aunque dejan todo en manos del creador, dicen que es una pérdida irreparable la que sufrieron, pues queda su esposa e hijos en la orfandad. Me han quitado un pedazo de mi corazón, que no hay palabras para poderle decir a nadie, ni desearle a nadie lo que en estos instantes siente mi corazón. En los primeros 6 meses del año 2015 se reportan 33 agentes policiales asesinados, mientras que en todo 2014 se registraron 39. Una muestra que la delincuencia está arrebatando la vida de quienes se encargan de darle seguridad a la población. Los compañeros que asistieron al entierro lamentaron las limitaciones que tienen para defenderse de los grupos criminales. Una de las herramientas sería el acomodamiento de leyes, ¿verdad? Porque de nada sirve de que uno esté capturando a las personas y a las 72 horas están afuera nuevamente. Al final, dicen la policía no trabaja, pero no somos nosotros los que decidimos el último.
De esta forma es como se le rindió honores a quien desde ahora será recordado como un héroe de la patria. La pregunta es, ¿cuántos agentes más tendrán que perder la vida para que las autoridades le pongan un freno a estas estructuras? Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. La orden ya fue girada. Desde hoy las licencias para los policías a nivel nacional están suspendidas a raíz de los recientes y constantes ataques. Los policías no podrán volver a sus casas hasta nuevo aviso. Una medida girada por el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, que busca proteger a los agentes de nuevos ataques. Temen más bajas. En lo que va del año, 33 policías han sido asesinados. Aunque la mayoría murieron camino a sus hogares y frente a sus hijos, la última víctima ofrendó su vida combatiendo a los criminales. Nosotros hemos tomado diferentes disposiciones, las que están pues al alcance nuestro, para acompañar, ¿verdad?, el esfuerzo que todos los policías están haciendo. Acá el personal que ha trabajado en este esfuerzo ha hecho un gran sacrificio. Ellos prácticamente tienen días de estar en la zona, sin dormir, sin comer, y ese es el sacrificio que todos los policías están haciendo. Se trata de un acuartelamiento temporal, una medida que fue criticada por los representantes del movimiento que exige un incremento salarial de $1.000 para policías y custodios de centros penales. Consideran que las condiciones no son las adecuadas en las delegaciones policiales. Y el punto de tener a la gente acuartelada no tiene mucho sentido, porque si ellos están ahí, si ellos están permanentes dentro de las instalaciones y el delincuente está en la calle, ¿qué sentido tiene esta medida? La vemos poco acertada, porque los compañeros se mantienen estáticos en las unidades, los jefes que están al frente de las diferentes delegaciones no saben o no hayan qué hacer con el personal. Sus denuncias las respaldan con esas imágenes, en las que se observa a policías durmiendo en los corredores de las sedes policiales, sin agua y con sanitarios en mal estado. Señalan que la medida podría ser contraproducente, debido a que los agentes no cuentan con lo necesario para realizar sus funciones de manera efectiva. Nos preocupa sobremanera porque nosotros estamos recibiendo denuncias de los trabajadores que padecen situaciones precarias, están durmiendo en el suelo, no tienen condiciones a donde se acuartelan. Y entonces, si tenemos una tropa sin la atención debida, quiere decir que esa gente no tiene capacidad de reaccionar ante los ataques que le hace la delincuencia, se andan desmoralizados. Recientemente las autoridades anunciaron que entregarían chalecos antibalas a los policías como medida de protección ante la escalada de la criminalidad. Sin embargo, según los líderes de la organización policial, muy pocos los han recibido. Las peticiones y demandas de ese sector que hasta hoy alza la voz no han sido escuchadas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. No descartan convocar a una nueva concentración para exigir su cumplimiento. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Y 2 supuestos pandilleros muertos dejó un nuevo enfrentamiento con las autoridades. Veamos cómo ocurrió todo. Una zona de difícil acceso en las faldas del volcán de San Salvador. Varios kilómetros de recorrido hasta llegar al caserío Suchinanguito, cantón Suchinango de Apopa. Aquí es terreno fértil para los cultivos. Fue en medio de los cafetales, en donde la madrugada de este miércoles, pandilleros fueron sorprendidos por agentes policiales, quienes rastreaban la zona tras una denuncia que grupos armados pernoctaban ahí. Un grupo que se ha estado persiguiendo durante ya algún tiempo. Acá en el sector de Suchinango han habido algunos hechos recientes últimamente, algunos casos de homicidio ocurridos en diferentes lugares de esta zona del municipio de Nejapa, y esa era la razón por la cual se le seguía la pista al grupo que fue intervenido hoy. Tras el tiroteo, 2 supuestos pandilleros fallecieron y otros lograron escapar. La policía encontró evidencia que indica que ellos utilizaban la zona boscosa para esconderse.
pero descartan que se trate de un campamento de delincuentes o un campo de entrenamiento. No podemos hablar de un campamento. De lo que podemos hablar es de que, al igual que en otros lugares del país, existen zonas rurales, remotas, que estos sujetos que saben que son perseguidos por la policía, pues se esconden, sobre todo en horas de la noche. Ellos acá lo que tenían es un lugar donde venían a dormir. Es un lugar, es un cafetal, terreno rústico, y los sujetos pues ahí habían acomodado para estar. Sin embargo, no había construcciones. Policías y elementos del ejército patrullaban el lugar, el cual es de alta incidencia de estructuras delincuenciales. Se logró la captura de uno de los supuestos pandilleros que resultó lesionado y se incautó 2 armas cortas y municiones. Sin embargo, en el lugar se encontró abundante munición de variado armamento. ¿Armas largas? Armas largas y cortas, variado. Uno de los fallecidos es un menor de 14 años. El hallazgo de diferentes tipos de municiones le da indicios a la policía que este podría tratarse de un corredor en donde los delincuentes se esconden con armamento o lo utilizan de paso para cometer sus ilícitos. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y a primeras horas del día la policía reportó un asesinato en Soyapango. Carla de Flores, una empleada de una caja de crédito, murió al interior del establecimiento luego que presuntamente uno de los vigilantes del lugar le disparara. La policía no brindó declaraciones de lo ocurrido por tratarse de un hecho confuso. ¿Escucharon los disparos? No, como yo ando ambulante, como les digo, de allá del Copollo para allá, que saben lo que andaba por allá, ellos se meten y de ahí no salen hasta que abren a la apertura de las 8. Ya ahorita el compañero ahí del cajero que entró como a las 8 cabal, pues que la vio adentro ya fallecida. Ya dio aviso a la policía y todo, y ahí nos dimos cuenta nosotros. Junio cerró como el mes más violento en lo que va del año. La policía reporta el asesinato de 671 personas, un promedio de 22 crímenes por día, lo que representa un 80% más que en junio del 2014, cuando se contabilizaron 372 homicidios. En lo que va del 2015 ya se registran 2.859 asesinatos a nivel nacional, 1.020 más que los cometidos el año anterior. Y escuche bien, solo en las primeras horas de este 1 de julio ya se reportaban 6 muertes violentas. Y ante esta situación, veamos cuál es la respuesta del gobierno. Esta es casi como una declaración de guerra contra el país, contra el Estado, contra el gobierno de grupos criminales. ¿Y cómo no pensar eso si solo en junio las autoridades reportaron más de 650 homicidios? El punto que más preocupación causa es el incremento de ataques contra policías y militares. Y es profundamente triste. De acuerdo al vicepresidente de la República, los delincuentes están reaccionando a las acciones de la policía. Esto de seguro que iba a tener una reacción irracional como la que están mostrando estos grupos violentos, pero nosotros, como lo ha dicho el presidente, la estrategia no se va a detener. Vamos a continuar. En apenas 6 meses la corporación policial ha sufrido 33 bajas, 8 de estas se registraron en el recién terminado mes. El objetivo de los grupos criminales es doblar el brazo de las autoridades, dice Óscar Ortiz, pero nuevamente advierte que no lo lograrán. Nosotros no podemos ceder ante estas acciones violentas y sobre todo cuando valientes como miembros de la Policía Nacional, mujeres y hombres, están cayendo en el cumplimiento de su deber. Quien se pronuncia también al respecto es David Morales. El procurador de Derechos Humanos dice que cada ataque entre pandillas y policías abre heridas que al final se convierten en deseos de venganza. Pedirles no más muertes, cesen este tipo de ataques, no conducen a ningún lugar favorable para nadie. Son muestras de violencia irracional que simplemente destruyen.
La policía, como lo he dicho, es una entidad integrada por más de 20.000 miembros, ¿verdad? Estas muertes no van a detener el trabajo de la policía, no la van a paralizar, por el contrario, han llevado a una respuesta más amplia. Día a día el país vive bajo la sombra de 24 asesinatos. No es perspectiva, es la realidad. Y se comprueba al salir a las calles donde ahora es común ver policías procesando la muerte de civiles o, en el peor de los casos, el homicidio de alguno de sus compañeros. La población ha perdido la tranquilidad. El Salvador atraviesa por uno de sus peores momentos en cuanto a delincuencia se refiere. A diario decenas de personas son asesinadas. Irónicamente, cuando el gobierno asegura combatir la delincuencia con efectividad. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Alcaldías recurren a un plan B ante la falta de espacios en cementerios. En minutos le contamos más de esta problemática. La ANEP presentó los resultados de una encuesta realizada a empresarios durante el ENADE 2015. Veamos. La inseguridad, inestabilidad política y cambios constantes en las leyes son los principales factores que frenan el crecimiento económico del país, reveló la encuesta presentada por la empresa privada. El 59% de los empresarios han sido extorsionados en el último año. El 70% cree que la inseguridad ha incrementado. La gremial habla de estados fallidos focalizados, donde las autoridades han perdido el control de los territorios. Combatir la inseguridad no se trata de nuevos impuestos, sino de hacer un uso efectivo de los que ya se tienen. Veo ilógico que se nos venga a pedir mayores sacrificios sin que se rinda cuenta de los recursos que hayan usado. Vemos más homicidios, más extorsión, y eso tiene preocupada a toda la sociedad en general y particularmente a los empresarios porque se están perdiendo fuentes de empleo. La inseguridad provocó que el 62% de los empresarios dejaran de invertir en el país en el último año. Es urgente equipar a los cuerpos de seguridad para combatir delitos como extorsión, asesinatos, robos y hurtos. Se habló de chalecos antibalas, polígono de tiro para policías y municiones para sus armas, así como hacer un abordaje interinstitucional de la criminalidad. O sea, hay una gran cantidad de policías, pero no hay efectividad porque no hay supervisión de esos policías. Donde la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial estén coordinándose para ser más efectivos. Y es que no es primera vez que los empresarios hacen propuestas. Recientemente en el ENADE 2015, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, entregó recomendaciones para acabar con la inseguridad en el país. ANEP cuestiona al gobierno sobre cuáles de estas medidas se están impulsando en la actualidad. Entonces nos queda la duda si en realidad nada más se nos recibió por educación la propuesta, pero no se está ejecutando. De acuerdo a las gremiales empresariales, la estrategia de seguridad debe ser integral, con la prevención, rehabilitación y reinserción, generación de empleos y la persecución del delito, o de lo contrario, el panorama continuará tal como se encuentra en la actualidad. Con imágenes de Iber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y el sector transporte volvió a ser blanco de un ataque. David Montenegro, motorista de la ruta 11 microbús, fue asesinado a tiros sobre la 10ª Avenida Sur y Colonia América en San Jacinto. Según la información, un sujeto se subió a la unidad y disparó sin mediar palabras. El cobrador también resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. Tras el ataque, los empleados de esa ruta de transporte se declararon en paro de labores. Solo se subió el sujeto nada más al microbús y de un solo a cometer el hecho. ¿Será por extorsión? No sé, se desconoce ahorita, fíjese, porque hace unos días cometieron un hecho similar en lo que es ahí frente al Hospital de la Mujer. ¿En esta misma ruta? En la misma ruta. Otro doble homicidio ocurrió sobre la avenida Alemania y la calle 5 de noviembre frente a los lavaderos municipales en San Salvador. Las víctimas eran vendedores ambulantes de la zona y, según informó la policía, sujetos llegaron en un vehículo y les dispararon con armas de fuego.
Una de las víctimas que falleció en el lugar del ataque fue identificada como Marlon Mejía Navas, de 22 años de edad. El otro falleció en el hospital y fue identificado como José Rutilio Cárcamo, de 33 años, y una persona más resultó herida de bala, quien fue trasladada al hospital. El vehículo que presuntamente se utilizó para cometer los crímenes se encontró abandonado sobre la Alameda Juan Pablo II, en las cercanías del parque infantil. Él es un vendedor reconocido de la zona. Él es frecuente acá. Al menos las personas manifiestan que era una persona que se dedicaba directamente a vender las tostadas. ¿Qué tipo de arma utilizaron? 9 milímetros al parecer, porque hay casquillos que al parecer son de ese tipo de arma de fuego. Los municipales de algunas localidades del Gran San Salvador no hay espacio para un muerto más. Es por ello que los alcaldes se han visto en la necesidad de adquirir otros terrenos para cubrir la demanda. Es el cementerio de mexicanos. Aquí se entierran a diario entre 3 y 4 personas. El número ha aumentado en los últimos meses a raíz de la ola de violencia que afecta al país. El administrador del Camposanto considera que si este número se mantiene o incrementa, el espacio se agotará en los próximos 3 años. ¿Hay hacinamiento en ese cementerio? No, por el momento no, pero ya a futuro sí, pues posibilidad de que haya un hacinamiento de tantas muertes violentas que hay. Es por ello que las autoridades edilicias tienen entre sus planes adquirir otro terreno que les permita suplir la demanda. La última morada puede costar entre $43 y $53 si es a perpetuidad. Es decir, que aunque pasen 7 años, los restos de sus familiares y amigos no serán trasladados a fosas comunes, contrario a lo que sucede con los espacios refrendados. Cuando se observan tantas cruces en este sector, son las cruces que se van a ubicar acá. Sí, esas son las cruces que se van a ubicar hacia ahí, las que se han quitado, para que no haya ningún problema cuando la gente venga a enflorar. Por ejemplo, muchos problemas se dan el Día de los Difuntos, que las personas vienen buscando su cruz y no la encuentran, entonces lo que nosotros hacemos es trasladar a donde estaban las otras cruces. Ustedes documentan todo. Nosotros llevamos una ficha. Si usted vive en el extranjero y desconoce esta información, puede que el Día de la Madre, del Padre o de los Santos Difuntos enflore a otra persona. Quienes no pagan son trasladados a estas fosas comunes que tienen capacidad para 3 o 4 cadáveres. Este mes, 30 nichos volverán a estar a disposición de los administradores. Sí, como la ley de cementerio dice de que el cuerpo tiene 7 años para desintegrar, nosotros le damos a la persona 7 años. A partir de los 7 años ellos tienen 15 días para venir a refrendar cada año para que no se les saque los restos a los familiares. Desde 1990, las administraciones de los cementerios públicos dejaron de vender nichos entre $3 y $4,000 para mausoleos familiares. El espacio es limitado y los nuevos inquilinos llegan a diario. Los que corren con la peor suerte son los no identificados, que son enterrados en bolsas en zonas alejadas de las cruces, adornadas con flores. En un futuro no muy lejano podrían incluso dejarse de vender espacios a perpetuidad, una problemática que no es exclusiva de mexicanos. En Cuscatancingo también se contempla la compra de otro terreno en Mariona para suplir la demanda. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Una familia que paseaba en su vehículo por el parque Yellowstone en Estados Unidos de pronto fue sorprendida por un gigantesco oso grizzly. El animal, aparentemente movido por la curiosidad, se acercó al vehículo para observar a quien gritaba desde dentro, jugueteó un rato, intentó subir al capó, luego se acercó a una ventana y se alejó. En esta zona es común que los osos bajen en busca de comida. Muchos turistas llegan de día de campo y dejan golosinas y dulces en los basureros. Los osos son extremadamente peligrosos y esta familia pudo comprobarlo. En minutos, nuevas denuncias por despidos en la alcaldía de Santa Tecla.
Comisión de Diputados de la Asamblea Legislativa aún continúa evaluando a los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia para sustituir a los 5 magistrados que ayer concluyeron su periodo. A pesar del retraso en la elección, este jueves durante la sesión plenaria los diputados se reunirán para definir la metodología en la selección de candidatos y presentarla la próxima semana a la Comisión Política. Mira, una metodología podría ser que cada partido presente, sin ponerle el nombre del partido, un listado de un número determinado de aspirantes que consideraríamos potables para poder ejercer ese cargo, y luego cruzar esos listados a manera de poder determinar las coincidencias. Es decir, si un determinado candidato aparece en el listado de 5 partidos políticos, pues esa persona casi que sería una automática elección, ¿verdad? Y así poder, si alguno no sale mencionado por ningún partido político como algo impotable, pues se puede ir depurando. Eso podría ser un mecanismo que se ha utilizado en el pasado en este tipo de ejercicios y que podríamos utilizar. Precisamente para que sujetos que cometan delitos de violación escarmienten el partido, Arena ha solicitado que se implemente la castración química. La iniciativa podría ser apoyada por diferentes fracciones. El PDC es una de ellas. El diputado Rodolfo Parker dijo que hace años realizó la misma petición, sin embargo no fue discutida a profundidad. Espera que en la actual legislatura la propuesta obtenga los votos suficientes para su aprobación. A nuestro parecer, y ese fue el criterio básico, el criterio central, cuando presentamos la propuesta, es que buscamos medidas también no solo sancionatorias, sino que disuasivas para la comisión de estos delitos. Y hay nuevas denuncias de despidos de la alcaldía de Santa Tecla. Los afectados aseguran que ya son 175 casos de personas cesadas. Hasta el lunes estos hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, trabajaban para la alcaldía de Santa Tecla, pero aseguran que fueron reunidos en las afueras del Palacio del Gobierno local y se les notificó el fin de su relación laboral con la municipalidad. Más allá de tener una carrera y de ser gente profesional, somos humanos. O sea, trato que no se nos ha dado como un ser humano. ¿A dónde queda esta administración incluyente que decía que iban a demostrar la capacidad de los jóvenes? No se está demostrando. Pero las autoridades de esta alcaldía rechazan que existan despidos y prefieren hablar de supresión de plazas y finalización de contratos. No podemos seguir cargando personas que estuvieron contratadas para un determinado proyecto que ya se finalizó su contrato. Es que hemos suprimido 20 plazas vacantes, que hay que aclararlo, 20 plazas vacantes, ahí no habían personas, y 25 plazas que son, ahí sí habían personas, pero porque hay duplicidad de funciones o encargos. Son 25 plazas suprimidas y el concepto de suprimido es bien importante bajo este contexto, porque si se suprime una plaza, durante 6 meses por lo menos, no se puede reactivar esa plaza. Algo que no comparte este grupo de trabajadores, incluso perciben que son medidas basadas en la afinidad política. Y que quieren invadir, va a meter a costa de lo que sea todos sus militantes, y por eso están tomando este tipo de medidas que no se fijan en la parte humana. Tampoco es cierto, sostiene el gerente general de la municipalidad. En cuanto a que se esté tomando decisiones sobre cuestiones políticas, no. Lo estamos haciendo desde la óptica puramente institucional y en base a la capacidad financiera que esta alcaldía tiene. Porque déjeme decirle que esta municipalidad realmente financieramente está quebrada. Entre los afectados con la medida laboral está don Trinidad de Jesús Nieto, quien por problemas médicos permanece incapacitado. En este caso, la directora de Recursos Humanos se comprometió a reconsiderar en cumplimiento de la ley que prohíbe cesar empleados en estas condiciones. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Y el gobierno presentó el Plan Nacional de Educación. Veamos qué contempla y cuáles son las metas.
El nivel 1 y el nivel Los miembros 2, del Consejo Nacional de Educación, integrado por distintos sectores, escucharon del ministro Carlos Canjura los 9 ejes que contempla el Plan Nacional de Educación. Se enfocó en la urgente necesidad de una transformación profesional de los más de 44,000 docentes que contempla el sistema, debido a la falta, según él, de preparación para una mejor enseñanza. No hay ninguna posibilidad de hacer cambios curriculares cuando no se hacen de la mano del docente y cuando no se hacen desarrollando esos cambios a partir de lo que es nuestro docente. Así que el eje de dinamización de la currícula a partir de nuestra profesionalización docente es fundamental. Los técnicos de una de las 7 mesas que conforman el Consejo Nacional de Educación propusieron también revisar la estructura salarial docente, acorde a su preparación, y cambiar el criterio de asignar plazas por antigüedad, sino por capacidad. Otro de los graves problemas es la inseguridad por la que atraviesan alumnos y docentes. No hay apoyos para que los profesores enfrenten los contextos desafiantes de enseñanza que tienen, o no hay apoyos suficientes, como son la pobreza, la vulnerabilidad o la violencia. Por ejemplo, no existen mecanismos de contención emocional o psicológica para los docentes ni para los alumnos para que puedan enfrentar estas situaciones. Las gremiales de maestros comparten la propuesta de mejorar sus capacidades, pero centraron su preocupación en los 34 alumnos y 9 maestros asesinados en lo que va del año, producto de la violencia. Se sumó Sandra de Barraza, miembro del Consejo Nacional de Educación. Hay un éxodo silencioso de familia. Hay jóvenes, niños, bandas de niños organizados que están amenazando a la familia y sobre todo a familias que no quieren tomar bando en esta guerra social, y entonces están saliendo de las comunidades. Si nosotros no enfrentamos en el centro escolar lo que está sucediendo, nos vamos a ver en 5 años con escuelas cerradas. Entonces, yo quisiera que el ministerio evaluara qué deberíamos hacer desde la escuela para evitar todos esos atractivos que tienen a docentes y directores de muchos centros literalmente hincados ante las maras. Se ha sugerido que para reforzar el Plan Nacional de Educación se requiere de más inversión. Actualmente el presupuesto asignado a esta cartera es de 914 millones de dólares para 2015, algo que para las gremiales de docentes se vuelve insuficiente. En Casa Presidencial, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos. Estas imágenes nos llegan desde Colombia. Un hombre con problemas mentales subió a una pasarela o puente peatonal con el objetivo de suicidarse. El sujeto mantuvo en vilo a quienes observaban cómo permanecía colgado de la estructura hasta que cayó. Los testigos que observaban atónitos esta escena llamaron a las autoridades, pero nunca llegaron. Otros intentaron sostenerlo, pero les fue imposible. El sujeto cayó de una altura de 12 metros en medio del tráfico. El video le ha dado la vuelta al mundo. Lo último que se supo de este caso es que el hombre, por increíble que parezca, se encuentra estable en un hospital y que sus heridas no son graves. Esta no es la primera vez que un suicida sube a esta misma estructura. La diferencia es que muchos no murieron de los golpes de la caída, sino arrollados por los vehículos. Impactantes imágenes. Vamos ahora a hablar de economía con el economista de la prensa gráfica. Llegamos a mitad de semana y es un gusto saludarlas nuevamente desde la sala de redacción de El Economista. China. El Banco Mundial pidió a China un equilibrio cuidadoso a la hora de adoptar estímulos económicos a corto plazo para evitar que se vuelvan en contra de las reformas estructurales que ha emprendido en los últimos meses. Nicaragua. El gobierno y la distribuidora estadounidense de alimentos Cargill están analizando implementar en el país una propuesta agrícola impulsada por el Foro Económico Mundial. La propuesta consiste en ejecutar el programa Nueva Visión para la Agricultura.
Francia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación calcularon que los precios agrícolas mundiales bajarán en los próximos 10 años gracias al aumento de la producción y al abaratamiento de los precios de algunos factores de producción como el petróleo. Guatemala. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denegó la solicitud de amparo presentada por el presidente del país, Otto Pérez Molina, para detener una solicitud de antejuicio en su contra. México. El gobierno, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propuso al legislativo una reducción del 22.4% en los programas presupuestarios para 2016 como parte de la reingeniería del gasto público que se ha fijado. Esto fue todo desde la sala de redacción de El Economista. En Honduras, la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura en contra de la vicepresidenta del Congreso hondureño, Lena Gutiérrez, acusada de recibir fondos del Instituto de Seguridad Social. Judith Reyes, de nuestra cadena aliada 11 Noticias, con el detalle. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, confirmó la emisión de una orden de captura contra la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, 3 de sus familiares y 12 personas más, por los delitos de falsificación de documentos, fraude y delitos contra la salud. Hay órdenes de captura en contra de los 16 imputados y esperamos que los mismos se presenten el día viernes 3 de junio a las 2:30 de la tarde. Todos serán juzgados de manera igualitaria en una sola audiencia. Avilés, quien también es el juez natural que conocerá la causa, dijo que la orden de captura fue emitida este lunes a las 4 de la tarde contra 16 involucrados, la mayoría de los cuales ofreció presentarse voluntariamente ante las autoridades. La orden de captura está vigente, pero quiero que me entiendan. La orden de captura se libra porque en otras ocasiones ha sucedido que se han ofrecido las presentaciones voluntarias y llegado el momento no se cumplen. Entonces esas órdenes de captura sirven más que todo para que no puedan salir del país. A Lena Gutiérrez, sus hermanos Julio César y Ginette Gutiérrez Arévalo, Marco Tulio Gutiérrez, el padre, y otras 12 personas más, se les realizará la audiencia inicial el próximo viernes 3 de julio a las 2:30 de la tarde. A la familia Gutiérrez se les señala de ser socios de Astrofarma, una empresa vinculada a supuestas licitaciones en la Secretaría de Salud. Para 11 Noticias, Judith Reyes. Y en Indonesia el gobierno confirmó que se recuperaron todos los cuerpos del personal militar y sus familiares que murieron durante un accidente aéreo el pasado martes. Las 142 víctimas murieron cuando la aeronave se estrelló en una zona residencial minutos después de despegar de una base aérea. Los rescatistas continúan las labores de remoción de los escombros, ya que la destrucción fue devastadora. Por su parte, el presidente de Indonesia se solidarizó con los familiares de los fallecidos. Y también tenemos un resumen de los hechos ocurridos en los Estados Unidos. Iniciamos nuestro recorrido con el anuncio de la apertura de embajadas en Washington y La Habana, hecho por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba después de 54 años. La apertura de la embajada estadounidense en la isla está programada para el 20 de julio. Para la de La Habana en Washington todavía no hay fecha, pero se espera que ocurra pronto. El secretario de Estado, John Kerry, viajará a Cuba para estar presente en la reapertura de la embajada estadounidense. Tal como lo ordenó un juez, el Departamento de Estado publicó más de 1.900 correos electrónicos de la precandidata demócrata Hillary Clinton, tras conocerse que tenía un servidor personal para desempeñar su trabajo cuando ejercía el cargo de secretaria de Estado. Tras la divulgación, el Departamento de Estado catalogó 25 de los mensajes como clasificados. Los correos de la ex jefa de la diplomacia estadounidense se estarán publicando cada 30 días a partir del 30 de junio hasta enero de 2016. Tras las constantes fallas de seguridad del servicio secreto estadounidense, se inició este día la instalación de clavos de metal afilados en la cerca de la Casa Blanca, con el objetivo de disuadir a posibles intrusos y evitar otros incidentes que pongan en duda el trabajo del servicio secreto. Debido a la fuga de los 2 asesinos de la cárcel de máxima seguridad Clinton en Nueva York, 12 empleados administrativos fueron suspendidos, entre ellos el superintendente y el viceintendente de la penitenciaría.
lo que ha llevado a las autoridades a iniciar una investigación de corrupción pública para determinar qué sucede en esta prisión y cómo los 2 reclusos lograron escapar. Kelly Ábrego, Noticiero Hechos. Y ahora veamos lo último en tecnología en el siguiente Contacto Geek. Veamos. IKEA parece empeñada en convertir nuestra casa en inteligente. Después de anunciar sus nuevas lámparas y mesas con cargador inalámbrico integrado, la empresa sueca ha presentado en Milán su cocina del futuro. En el marco de la IKEA Concept Kitchen, un proyecto que tiene como objetivo mostrar cómo se espera que sean nuestras cocinas dentro de 10 años, la tienda de muebles ha enseñado su tablero capaz de reconocer los alimentos, pesarlos e incluso sugerir recetas. Para lograrlo dispone de un proyector equipado con cámara que muestra la información de la superficie al mismo tiempo que reconoce la comida que coloquemos encima. Una vez hecho esto, sugiere cómo cocinarla, trocear los distintos ingredientes o incluso combinarlos con otros. De la misma forma, también es capaz de calentar la comida al contar con placas de inducción. La tienda de muebles presentó otros avances destinados a ahorrar tiempo y recursos a sus clientes, como una despensa capaz de conservar los alimentos durante más tiempo o un sistema para reciclar de forma más cómoda y sencilla. Ahora vamos a conocer los resultados de la Lotería Nacional de Beneficencia para quienes participaron y ahí los tenemos, Elida, en pantalla. Los números ganadores, el tercer premio de $10,000, el número fue el 12,176 y fue vendido en agencia Chalchuapa. El segundo premio, $20,000, el número ganador es el 33,516 y fue vendido en la agencia Roosevelt. Y el primer premio de $175,000, el número ganador fue el 27,873, vendido en agencia San Salvador. Muchísimas felicidades a los ganadores. Vamos a la pausa. Y es la hora de conocer lo más destacado en el ámbito deportivo. Saludamos a Carlos Artiga. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hola, Roxana, Carlos. Célida. Qué gusto acompañarlas y compartir con ustedes a la mitad de la semana lo que traemos en unos cuantos minutos en Pizarrón Deportivo. Vamos a aprovechar a platicar de la selección mayor que ha entrenado, la 23 también ha realizado práctica. Hemos estado dando seguimiento a los entrenamientos de ambas selecciones porque pues, la que dirige Albert Roque estará partiendo la próxima semana rumbo a Estados Unidos para disputar Copa Oro. Debutan el miércoles contra Canadá y la selección sub-23, recordemos que tiene competencia en Panamá, una cuadrangular para clasificarse al preolímpico que se va a jugar en Estados Unidos. Está jugando en este momento también México contra Honduras, hablando de selecciones, fíjese usted, y están empatando 0-0 México y Honduras en un partido amistoso. Más temprano Japón y la selección de Inglaterra se enfrentaron también, ya le vamos a platicar cómo terminó este duelo. Las imágenes que usted tiene en pantalla son de la selección chilena y la selección argentina. Ambas están preparándose también, no se han detenido para el duelo que van a tener este próximo sábado a las 2 de la tarde cuando se dispute la final. Vamos dándole seguimiento, no se preocupe, no le tocó nada a su televisor, simplemente le estamos poniendo un poquito más de emoción a la sección deportiva para hablar de estas dos selecciones y también vamos a terminar conversando de tenis porque se está jugando en el All England Club el tercer Grand Slam del año. Estamos hablando del abierto de Wimbledon en Inglaterra, donde pues se han dado partidos muy importantes este día y vamos a conversar de ello más adelante. Hacemos una pausa, le invito a que continúe con más de Noticiero Hechos. Tenemos información de última hora, una noticia en desarrollo. Se ha reportado un accidente de tránsito en el kilómetro 24,5 en la Troncal del Norte, esto entre una rastra y un bus. Nos comentan que es justamente a la altura de Guazapa que se ha registrado este accidente. Nosotros así concluimos, pero le invitamos a que esté muy pendiente porque en la emisión de Hechos AM tendrá más detalles, así como en las redes sociales que siempre compartimos información. Es todo. Buenas noches.